5. Y voy a permitirme hacer la lectura de todo el capítulo, los 21 versículos de este capítulo número 5 de Romanos. La palabra de nuestro Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Este pasaje que acabamos de leer de ninguna manera es sencillo, de ninguna manera es fácil de leer y mucho menos de interpretar, de entender. El pasaje que acabamos de leer tiene un contexto muy serio, muy importante. Este contexto tiene que ver con todo el asunto de la justificación que Dios ha provisto para los redimidos, para los pecadores. Por cierto, el tema en esta tarde es acerca de la justificación. Hablaremos de esta doctrina maravillosa, consoladora, controversial de la justificación. Nosotros los cristianos, los que hemos crecido en un hogar cristiano, tenemos pocas dudas respecto de la justificación, pero las pocas dudas que tenemos respecto de esta doctrina también radican en la poca información que tenemos de la misma. Es decir, no sabemos mucho más que lo que nos han dicho. Nos hemos conformado con algunos conceptos de la justificación y la hemos aprendido y la apreciamos por contrastes. Decimos, por ejemplo, la justificación es un acto decretivo de Dios, es un acto único de Dios y ya. Y luego lo comparamos con la santificación cuando decimos que la santificación es un proceso. Por muchos años en mi vida yo estaba hablando de estas doctrinas y la única manera
para definir la justificación que yo tenía era decir, es algo de un solo golpe, es una vez y para siempre, en contra de, o en cambio la santificación es un proceso. Y con esto me conformaba y pensaba que yo ya tenía dominada la doctrina de la justificación, pero nada más equivocado. La doctrina de la justificación es mucho más compleja. La doctrina de la justificación va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Tan importante es esta doctrina que el libro de Romanos, el apóstol Pablo a los romanos, tiene una gran cantidad de contenido respecto de esta doctrina. Su contenido es amplísimo. Su valor es amplísimo. La comprensión de la doctrina es necesaria para el creyente y sobre todo el cristiano reformado. Desafortunadamente, en todos los ámbitos cristianos, en los diferentes lugares de la fe cristiana, hay diferentes conceptos de la justificación. Los más contrastantes están entre la doctrina reformada, entre los teólogos reformados y la Iglesia Católica Romana, que tiene un concepto de justificación completamente contrario al concepto de justificación que nosotros tenemos y que pensamos que la Biblia enseña. A lo largo de este tiempo, hemos estado hablando pues de la Confesión de Fe de Westminster y hemos tocado algunos temas. Los primeros temas que hemos visto tienen que ver con Dios hacia nosotros. Ya luego tiene que ver con nosotros hacia Dios. De ahí que el libre albedrío, las buenas obras y algunas otras cosas tiene que ver con responsabilidades nuestras en la confesión. Pero al principio se ha establecido cómo es que Dios se relaciona con nosotros y todo lo que Dios hace sin nosotros. Es decir, no hay ninguna cosa que Él haga con nuestro permiso. No hay algo que Él nos pida opinión respecto de la obra que Él está haciendo. Sobre todo en la obra de redención, en la obra de salvación. Ya hablamos de temas de esta naturaleza. De los últimos temas que hablamos acerca de la salvación y de lo que Dios hace sin que nos consulte por su decreto eterno, porque así lo determinó, es todo este asunto o esta terminología que tiene que ver con la salvación. Hemos tocado medianamente algunos temas y los cuales vamos ampliando en algunos domingos. Se ha hablado, ya mencionado vagamente la santificación, del cual se predicará posteriormente de una manera más puntual. De alguna forma también se habló ya de la adopción, aunque tenemos que hablar un poco más allá de lo que se platicó. Hemos hablado acerca del llamamiento eficaz, y el llamamiento eficaz es fundamental para esta doctrina de la justificación. Así que entonces en los conceptos de salvación hemos hablado de estas cosas: llamamiento eficaz, adopción, santificación, pero hemos hablado también de la regeneración y hemos hablado de la fe y el arrepentimiento, conceptos que están alrededor de la redención, de la salvación. Cuando hablamos del llamamiento eficaz, nos ha quedado claro que el llamamiento eficaz es algo que sucede de parte de Dios hacia nosotros. Él nos llama. Y dijimos, ya hemos repetido un par de veces, que el poder del llamamiento está en quien lo hace y no en quien lo recibe. El Señor llama y esto es poderoso. Es tan poderoso su llamado que no hay forma de que pueda ser resistido su llamado. No hay manera. Por eso, en este famoso Doctrinas de la Gracia, se ha complementado el llamamiento eficaz con la gracia irresistible. El llamamiento eficaz es eficaz porque la gracia aplicada es irresistible, es decir, no puede ser rechazada. El llamamiento es tan eficaz y tan atinado que cuando Dios llama a quien sabe que va a creer, y no porque lo previó, sino porque lo estableció. Y aplica una gracia maravillosa y eficaz, una gracia irresistible, que una vez que el Señor llama a aquel que ha escogido, aquel que es llamado no puede decir, ahorita no, Señor, gracias. Tiene que venir corriendo a los pies de Cristo voluntariamente. Ejerce una voluntad de acudir por voluntad propia a Cristo una vez que su corazón ha sido modificado. Antes va a correr hacia su pecado, va a correr hacia sus afectos y de ninguna manera, porque su naturaleza es que como los hijos de ira, de ninguna manera va a venir a Cristo. Una vez regenerado, una vez llamado, pues, entonces él corre a Cristo. De acuerdo al texto bíblico, que es el que rige nuestra manera de ver las cosas y la doctrina que nosotros tenemos, en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 30, está establecido el orden de la salvación. Y ahí el apóstol Pablo acomoda la justificación después del llamamiento eficaz, cuando dice que a los que llamó,
también justificó. Así que entonces hemos de entender que la justificación viene como resultado del llamamiento eficaz. Así que el Señor llama al pecador, le convierte su corazón, pues le regenera, y al llamarlo lo justifica. No podemos definir de ninguna manera en cuánto tiempo lo hace. No se puede discutir el tema, no podemos llegar a conclusiones, no podemos decir después del llamamiento cuánto tiempo pasa para la justificación. Quiero decirles que casi pudiésemos hablar de que es simultáneo, no hay una forma de saber cuánto tiempo pasa. Sin embargo, sí sabemos el hecho concreto: al que llama, justifica según el orden de la salvación que Pablo establece en el capítulo 8 de Romanos, versículo 30. A los que llamó, a estos también justificó. Y entonces entramos al tema, después del llamamiento eficaz, de la justificación. Una vez llamados, es aplicada la justificación. Pero esta doctrina ha causado una controversia, amados hermanos, tremenda en la historia de la iglesia. De hecho, la justificación o la justicia fue la detonadora de la reforma del siglo XVI, cuando los reformadores sostenían y defendían el sola fide o solo por fe. Esto no solamente tiene una historia en la época de la reforma, sino tiene una historia en la época de los apóstoles, de la época del apóstol Pablo, desde la época de Jesús, y el apóstol Pablo sistematiza la enseñanza de la justificación y habla de la justificación como un elemento fundamental para la salvación, y hubo controversia en su tiempo respecto de este elemento de la sola justificación. En la época del apóstol Pablo, en la época de Martín Lutero, en nuestros tiempos, sigue una controversia muy dura, no en nuestros ámbitos, en este ámbito no, pero en el mundo entero hay una controversia importante que tiene que ver con el manejo, el concepto, la definición de la justificación. Seguimos hoy defendiendo la sola fide, es decir, solo fe. Solo la fe. Y solo la fe es causa instrumental de la justificación, que vamos a ver ahorita un poco más adelante. Pero este asunto era detonante, generó una gran controversia. Tal controversia generó que Martín Lutero afirmaba que la doctrina de la justificación solo por la fe es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Es decir, mal manejada, mal entendida, puede ser que la iglesia venga abajo. Ese es el elemento, esa es la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o cae, decía Martín Lutero. En la época de Pablo, en la época de Lutero, en nuestros tiempos, sigue habiendo muchas personas que piensan que pueden ganarse el favor de Dios, aunque la Biblia diga lo contrario, que por ninguna obra de la ley nadie puede ser justificado. Hoy día, como en la época de Lutero y como en la época del apóstol Pablo, había personas que pensaban que haciendo obras, que cumpliendo con la ley, que haciendo todo aquello que al Señor le agradaba, pudiesen encontrar delante de los ojos de Dios tal sensación de satisfacción de parte de Dios, que dijera: esta persona es justa, esta persona se porta bien, se ha ganado mi favor, lo declaro justo. Pero el apóstol en aquel tiempo, Martín Lutero luchó con esto también, nosotros hoy día un poco, no tanto, pero estableció esta verdad absoluta. Dijo a los Gálatas, los cuales tenían este problema, en el capítulo 2, verso 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Y las obras de la ley tienen que ver con todo aquellos intentos que tiene el hombre natural de ganarse el favor de Dios a través de su trabajo, de su obra, de su aparente obediencia. Un niño que nace, un recién nacido, nace sin esta condición, aun y cuando no ha cometido aparentemente su primer pecado. No hay justificación ni para el más pequeño. Todos nacen con esta condición, porque todos pecaron en Adán y todos cargamos con esta culpa imputada de Adán hacia la humanidad completa. De tal manera entonces que hoy día, como en la época de Pablo, como en la época de Lutero y en nuestro tiempo, nadie puede ganarse el favor de Dios. Nadie.
Surge la pregunta en la época de la Reforma y hoy sigue esta pregunta latente. Y la pregunta es esta: ¿Dios espera que las personas se hagan buenas para justificarlas? ¿O bien las declara justas cuando todavía son pecadoras? Le repito la pregunta porque la considero importante y que la contestemos cada uno de nosotros y en el contexto de este mensaje. ¿Dios espera que las personas se hagan buenas para justificarlas? ¿Será que Dios anda por ahí en el mundo viendo a ver quién se está portando muy bien para decir, esta persona está teniendo una excelente conducta, está haciendo toda la obra completa, está haciendo una obediencia inmaculada, está perfecta, la voy a declarar justa? ¿Es que cualquier ser humano puede atribuirse justicia a sí mismo por su propia conducta? ¿Es que Dios anda buscando en el mundo las personas lindas, buenas y obedientes para que fueran declaradas justas? ¿Es que Dios va a depender de sus criaturas para que pueda dar ese dictamen de justicia a una persona? De ninguna manera. Esto no puede ser posible. Pero la otra parte de la pregunta es una cosa que es difícil y que fue difícil en la época de la Reforma y es difícil en nuestro tiempo, y para los escritores de la confesión de fe también se encontraron con esta cuestión y tuvieron que dar respuesta en la confesión. Pero el asunto era, ¿el Señor va a declarar justas a personas cuando todavía son pecadores? Porque si usted piensa, a usted y a mí, el Señor nos ha declarado justos. Y la pregunta es, ¿sigue usted pecando? Cualquiera que dijera, yo no, pues es el más pecador de todos por mentiroso. Todos hemos pecado y seguimos pecando. Pero caramba, hemos sido declarados justos. Ahora somos declarados justos, pero seguimos pecando. Martín Lutero, el reformador, siempre tenía frases muy importantes y muy interesantes que trascienden las edades. Y Martín Lutero dijo una expresión en latín que decía simul iustus et peccator, que significa al mismo tiempo justo y pecador. Al mismo tiempo justo y pecador. ¿Sabe qué? Nosotros que estamos aquí somos justos hoy, pero pecadores hoy, al mismo tiempo. Esto trae cierto resquemor y trae cierto sentimiento de no ser equiparable una cosa con la otra. ¿Cómo puedo ser justo si soy pecador? Si soy pecador no soy justo, porque no me estoy ajustando a la ley de Dios. Porque sigo desobedeciendo la ley de Dios. ¿Cómo puedo ser declarado justo siendo aún pecador? Es un error. Y el hombre, en su propia lógica, a lo largo de toda la historia, ha querido responder o ha querido luchar con esta cuestión de decir, sigo siendo pecador, ¿cómo puedo ser justo? No lo soy. Y además entre los familia y los amigos, en el ambiente en el que nosotros nos manejamos, nos los restriegan en la cara, ¿no es cierto? Cuando hacemos algo que no es justo nos dicen, eres muy injusto. Y uno se pregunta, pero fui declarado justo. Pero acaban de decirme que soy injusto, que soy pecador, que estoy transgrediendo la ley de Dios. Si usted transgrede la ley de Dios, si yo transgredo la ley de Dios, si yo voy en contra de la ley de Dios, entonces no estoy haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Cómo puedo ser justo y pecador a la vez? En realidad no sé, pero es una realidad. Somos justos y pecadores a la vez. Cuando los reformadores, los que escriben el catecismo de la Confesión de Fe de Westminster, también los catecismos, se encuentran con este tipo de situaciones, estudian a profundidad la doctrina de la justificación y entonces tratan de encontrar en la doctrina de la justificación cómo es que se aplica la justicia de Cristo en nosotros y cómo es que por su justicia somos declarados justos aún y cuando somos pecadores. Porque como dice la Escritura, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos justos, pero a la vez pecadores. Siguen analizando la doctrina de la justificación y entonces empiezan a encontrar en la justificación y en esta doctrina maravillosa y la contrasta. Martín Lutero en aquel tiempo y a lo largo de toda esta historia se contrasta con la iglesia mayoritaria de todos los tiempos, que es la iglesia católico romana, o diría yo, la secta católico romana. Porque ellos tienen un concepto de la justificación completamente diferente, incluso totalmente distante de la doctrina de la justificación reformada. No pudiésemos nosotros pensar, y hay un libro maravilloso que escribió el señor Sproul, que dice, ¿estamos juntos en verdad?
¿En realidad tenemos cosas en común con ellos? ¿Es verdad que nosotros podemos tener una convivencia sana doctrinalmente con ellos? La respuesta es no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque si hemos determinado y nos sumamos a la expresión de Lutero que por la doctrina de la justificación la iglesia se sostiene o cae, y cuando la justificación no solamente está en juego, sino que está perversamente manejada, no podemos nosotros coincidir con alguien que tiene un concepto de justificación completamente antibíblico, completamente alejado de la verdad. Los reformadores y Lutero y otros, y la confesión de fe también, empiezan a analizar esto desde el punto de vista didáctico y hablan de la causa instrumental de la justificación. ¿Cuál es la causa instrumental de la justificación? Este concepto de la causa instrumental es un concepto que viene de la época de los griegos, especialmente Aristóteles, que habló de las causas de las cosas. Ya ven que los filósofos se detienen a pensar en cosas de esta naturaleza, a veces triviales, pero que luego traen enseñanzas importantes. Y Aristóteles habló de las causas de las cosas, de los tipos de causas. Él dijo que había causa material, causa formal, causa final, causa eficaz, causa instrumental. Y para ejemplificarlo habló, por ejemplo, de un artesano, de un escultor. Y él dijo que un escultor va a hacer una obra de arte, una escultura pues de una piedra. Y él habla de que la roca misma es la causa material. Es decir, ahí está la roca, causa material. De ahí saldrá una obra de arte. Algo va a ser el escultor, pero la causa material será la roca en sí misma. Pero a partir de ahí entonces Aristóteles menciona el asunto de la causa instrumental y dice que la causa instrumental son los medios por los que la roca se va a convertir en una escultura. Y si va a ser un busto de un ser, de una persona, ¿no? La roca en sí misma no va a generar el busto de una persona, el rostro pues de una persona, sino que hay una causa instrumental que son los medios que se van a utilizar para que esta obra de arte se lleve a cabo. La causa instrumental, siendo los medios, son el martillo y el cincel. Y entonces el escultor empieza a golpear la roca, causa material, y con el cincel y con el martillo, causa instrumental, para definir como medio una obra de arte. En ese sentido, entonces, los reformadores toman la causa instrumental y dicen que la causa instrumental de la justificación, esa causa instrumental, es justamente la fe. La causa instrumental es la fe. Nosotros somos como la roca, causa material, somos creación de Dios, estamos en el mundo, pero lo que a nosotros nos da forma y nos hace que seamos declarados justos es la causa instrumental, que es la fe. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Y sin la fe nadie puede ser justificado. No solamente aquí en este texto, en el capítulo 8, en el 4, en el 1, el apóstol Pablo a los romanos les da y les dice constantemente este asunto de la fe como causa instrumental. Dice que nosotros somos justificados por la fe. El apóstol toma un texto del Antiguo Testamento y dice, mas el justo por la fe vivirá. Y la causa instrumental, la Biblia asume, la Biblia enseña. Los reformadores nos enseñaron que la causa instrumental de la justificación es la fe. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo con aquellos enemigos de Cristo. Pero a la iglesia mayoritaria esta, católico-romana, cuando habla y coincidimos en la fe, tienen una manera bien rara de hablar de la causa instrumental. Y a la causa instrumental, que es la fe, ellos tienen un concepto que manejan de una manera, incluso pienso yo, perversa, y hablan de la causa instrumental como infusión. Es una palabra teológica nueva que tenemos que aprender, la infusión. Dicen que la causa instrumental, sí la fe, pero no es la determinante, sino que lo que determina la fe y que determina la justificación y que provoca la justificación, dicen los católicos romanos, es el bautismo. En el bautismo es derramada la gracia y en el bautismo es declarada la persona justa.
En el bautismo, cuando la gente viene al bautismo, la gracia de Cristo es derramada sobre esta persona, normalmente bebés, y que crecen con una sentencia ya de justicia, y es por infusión, y se derrama la justicia en el bautismo, y hacen de los sacramentos medios que hacen que los medios justifiquen a la persona y dejan a un lado a Cristo y le dan valor al sacramento. Dicen ellos entonces que el bautismo es justo la causa por la cual uno es declarado justo. Ahora se metieron en un problema después, porque estas personas bautizadas o este ser bautizado, si a lo largo de su vida comete pecado, porque además tiene que colaborar con su propia justificación, si se equivoca, si comete pecado, entonces los católicos romanos inventaron otro sacramento, la penitencia. No te preocupes, ve allá con el Padre, arrodíllate delante de Él, pídele perdón. Y las palabras latinas te absolvus, te absuelvo, es que otra vez vuelves a tu condición de justificación. Y entonces puedes pecar todo lo que quieras. Al fin y al cabo ya fuiste bautizado y fue imputada la justificación, ahí fue pues influida la justificación. Y si pecas, vienes a la confesión y te absuelve el Padre en el sacramento de la penitencia. Por eso los que tienen esta fe viven tan tranquilos, ¿no? Porque pues no importa. Al fin y al cabo voy al confesionario, confieso mi pecado ante este hombre, él me absuelve y me regresa mi justificación. La causa instrumental de la justificación ahí, por encima de la fe, es el bautismo. Nosotros no creemos que el bautismo justifique a nadie, en absoluto. No lo hace. Cuando se habla en estos términos, hacemos del bautismo un elemento de salvación. Y cualquier cosa que haga a un lado a Jesús como la única razón de la salvación, debe de ser excluida. El bautismo no es un elemento de salvación. Pero la causa instrumental, según dicen ellos, es el bautismo, y a esto se le llama la causa instrumental por infusión. Los reformadores, en cambio, hablan de una causa instrumental distinta, la fe. Pero esta fe y esta justificación como causa instrumental, los teólogos reformados y nosotros sostenemos, porque es bíblico, es la imputación. Un concepto totalmente distinto a la infusión. La imputación. Pensamos nosotros que la causa instrumental de la justificación es la imputación. Somos salvos, no solamente por la muerte de Jesús, sino también somos salvos por la vida de Jesús. En ese sentido, amados hermanos, nosotros tenemos una doble imputación. Hay una doble imputación en este proceso de justificación. Y qué bueno que hablamos de estas cosas, porque aprendemos un poco más y glorificamos al Señor más por esta obra de imputación que tiene como causa instrumental, como elemento principal, la fe. El primer elemento de transformación, de transferencia, pues de imputación, tiene que ver con la vida de Cristo como Cordero que fue llevado a la cruz y que fue descargada la ira de Dios en él. Usted sabe que cuando Cristo vino, nosotros teníamos una condena de muerte. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y éramos nosotros por naturaleza hijos de ira. También nosotros sabemos por el contexto de la Biblia que somos pecadores y esto nos acarrea la muerte. Por nosotros mismos no nos podemos declarar justos porque somos incapaces de hacerlo y no creemos en la infusión y no creemos que el bautismo, un elemento del mundo, pueda provocar en nosotros semejante acto de justificación. Entonces, ¿cómo? Tiene que haber un poder sobrenatural y tiene que haber alguien perfecto que venga y en nuestro lugar haga la obra para que nosotros seamos declarados justos, para que entonces, al ser declarados justos, tengamos una comunión con Dios más estrecha. Pero para lograrlo, entonces, en la imputación hay una doble transferencia, como ya dije. La primera es Cristo muriendo por nosotros. ¿Sabe cuál es la transferencia? Nuestro pecado le fue imputado a Cristo. Es decir, que el pecado que teníamos todos nosotros, Cristo lo asumió para sí. Fue transferido nuestro pecado, ¿no?, a Cristo.
La época cibernética de nuestros tiempos nos deja entender un poco más cuando ponemos ejemplos como cuando queremos pasar un archivo de un lugar a otro. Transferimos este archivo a este lugar. Dejamos limpia esta memoria y saturamos la otra. Ponemos todas las características de un archivo a otro archivo, de una computadora a un USB o de un USB a una computadora. Pero en este ejemplo maravilloso de la transferencia, tenemos nosotros a Cristo, ¿no?, siendo imputado nuestro pecado en Él. Es decir, Él toma nuestro pecado, lo hace suyo. Y en la imputación y en esta transferencia, no es que Él dice, yo me hago responsable. No, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 5 les dijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La primera gran cosa de la transferencia y de la imputación es que Cristo tomó para sí nuestro pecado, imputó nuestros pecados a Él, y la ira de Dios que debía ser descargada sobre nosotros, injustos y pecadores, Dios cambia la descarga de su ira y va a descargar su ira sobre Jesucristo, porque Jesucristo fue cargado en Él todos nuestros pecados. En ese sentido de transferencia y de imputación, nuestro pecado fue imputado a Cristo. Tenemos que recordar que nosotros tenemos el pecado de Adán en nosotros imputado, El pecado de Adán fue puesto en nosotros. Acabamos de leer un texto de Romanos 5 donde afirma esto. En el versículo 12, por ejemplo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nuestro pecado, que había sido heredado por Adán, ahora Cristo lo carga para sí. En esta maravillosa transferencia, en esta causa instrumental de la fe, era necesario, absolutamente necesario, esta imputación de nuestro pecado a Cristo. Cristo cargó con nuestro pecado. Él herido fue por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestros pecados. Él cargó el pecado de todos nosotros porque todos nosotros nos habíamos descarriado. Este asunto de imputación, este asunto de transferencia es absolutamente necesario para la doctrina de la justificación, porque el segundo elemento de transferencia y de imputación, entonces ahora sí, una vez que Cristo ha cargado con nuestro propio pecado y se hizo pecado Él para que nosotros fuéramos librados, entonces el segundo elemento de la imputación y de la transferencia es fenomenal. Cuando fue imputado nuestro pecado en Cristo, entonces fue imputada su justicia en nosotros. Su justicia de Él en nosotros. En Cristo fue imputado nuestro pecado. En nosotros fue imputada su justicia. Fue transferida su justicia. Su justicia fue hacia nosotros. Por eso somos declarados justos. No por una obra que nosotros hayamos hecho, ni por el cumplimiento de la ley, sino por el decreto eterno, soberano y maravilloso de Dios, que cargó con nuestros pecados y que a nosotros nos puso la justicia de Cristo. Por eso somos justos, declarados justos, y seguimos siendo pecadores, porque aún y el pecado que cometo hoy, y el que cometeré mañana, y el que cometeré toda mi vida, sigue siendo justificado, porque la justicia de Cristo imputada en mí sigue cumpliendo su labor perdonadora de mi pecado. Lo cual no significa que tengo que seguir pecando, pero significa que tengo garantizado que he sido justificado por Cristo. Y una vez justo, justo para siempre. No hay manera de que esa justicia se aleje de mí, porque he sido declarado justo. Al ser declarado justo, entonces ahora estoy en paz con Dios. Porque Pablo le dijo a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, la doctrina de la justificación es mucho más amplia que esto. Pero es muy importante entender que nosotros somos justos no porque nos portamos bien, sino por el decreto eterno de Dios que nos declaró justos. Y recordar que para que tuviéramos la justicia de Cristo fue absolutamente necesario que se transfiriera mi pecado a Él. Y Él cargó mi pecado. Fue imputado mi pecado en Cristo, que por nosotros lo hizo pecado. Y habiendo cargado con nuestra culpa, y habiendo recibido la ira de Dios, habiendo sido descargada la ira de Dios sobre el justo, fue imputada en nosotros su justicia. Y somos justificados solo por Cristo. La justicia que nosotros tenemos no es una justicia propia, es la justicia de Cristo en nosotros y por nosotros. Esta declaración de justicia es una declaración que nos permite vivir en paz para con Dios. No somos más enemigos de Dios. Porque el Señor, cuando nos vea a nosotros y cuando nos vea en su santo tribunal, lo único que va a ver en nosotros es la justicia de Cristo en nosotros. Porque fuimos declarados justos, no por obras de la ley, sino por la obra maravillosa de Cristo en nuestras vidas. Estudie más esta doctrina. Venga a la escuela dominical, porque ahí vamos a hablar de esta doctrina, porque esta doctrina es esperanzadora. Y esta doctrina maravillosa, sobre esta doctrina, la iglesia se sostiene o cae. Mantengámosla, defendámosla, amémosla, apreciémosla y aprendámosla. Oramos. Señor, hay mucho que aprender de esto. Porque nosotros sabemos que somos justos por medio de la fe. Que la causa instrumental de nuestra justificación es la fe. Esa fe que nos conduce a Cristo, pero que también fue dada por Él. Y entendemos, Padre, que hemos sido declarados justos, y no por nosotros mismos, sino por la justicia de Cristo que ha sido imputada en nosotros. Pero para que esta justicia fuera puesta en nosotros, Él debió haber cargado el pecado de nosotros. Transferido nuestro pecado a Él, para que nosotros fuéramos justos. Señor, admiramos esa obra. Amamos esa obra, agradecemos esa obra y te queremos dar gracias, porque sin merecerlo, cargaste nuestro pecado en Cristo y su justicia la pusiste en nosotros. Y justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para contigo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en su nombre, ahora y siempre. Amén. Hermanos, vamos.